En el Museo Arqueológico Nacional de Atenas se encuentra uno de los hallazgos más emblemáticos de la antigua Grecia. Algunos afirman que es una prueba de que uno de los mayores mitos de toda la historia es cierto. Esta es la máscara de Agamenón. Se dice que Agamenón fue el rey griego que dirigió el asedio contra Troya. Era visto como un rey mítico, realmente no alguien que fuera real. Pero si esta es la máscara de Agamenón, entonces es muy real. Aproximadamente 10 pulgadas de alto por 7 pulgadas de ancho, está hecho de una sola hoja de oro. Cada detalle está cuidadosamente en relieve en su superficie. Tienes la sensación de que realmente estás mirando la cara de una persona desde hace miles de años. ¿Pero es eso realmente cierto? Esto no se parece a nada que veamos en Grecia en este periodo. ¿O fue conjurado por un arqueólogo obsesionado con convertir el mito en realidad? Parece que la máscara había sido rehecha o reutilizada. Entonces, ¿es esta enigmática reliquia el verdadero negocio? ¿Quién es el hombre detrás de la máscara de oro, y podría encontrarlo realmente? Reescribe la historia. 1876, Grecia del Sur. La arqueóloga alemana Heinrich Schliemann está buscando una leyenda en las asombrosas ruinas de la ciudadela de la Edad de Bronce Miceni. Mi ciudad era claramente una ciudad importante. Tenía enormes muros de mampostería de piedra, que eran estos grandes bombines o bloques, mal construidos por los monstruos cíclope. Básicamente porque las paredes eran tan grandes que solo los monstruos pueden construir una ciudad así, por lo que fue visto como este gran lugar. Dentro de las poderosas paredes, Schliemann se excava en el complejo de una tumba perdida de la tierra. Schliemann descubre restos de 19 personas, desde niños hasta adultos, hombres y mujeres. Descubre un tesoro. Había una serie de objetos preciosos, incluyendo oro y plata, piedras preciosas, tipos ornamentados de joyas, incluso pan de oro que cubre al menos algunos de los cuerpos. Y encuentra algo diferente a cualquier descubrimiento anterior de la antigua Grecia. Algunos de los cuerpos que fueron enterrados en estas tumbas tenían sus rostros cubiertos por masa de oro. Nadie había visto antes máscaras de muerte griegas como estas, cada una hecha de una sola hoja de oro. Para ellos son ricos llanura y decoración. Lo que destaca es una máscara, que en realidad era bastante decorativa. Tiene más detalles, se parece más a una cara que reconoceríamos. Se conoce como la máscara de Agamenón. ¿Ha descubierto Schliemann realmente la tumba de un rey mítico? Schliemann ha sido citado diciendo que había escrito al rey de Grecia, diciendo que había mirado la cara de Agamenón. ¿Quién es Agamenón y por qué le resulta tan importante? Según el mito, Agamenón era uno de los reyes más poderosos de Grecia en ese momento. La historia de Agamenón se cuenta en la Ilíada y la Odisea, los poemas míticos del antiguo escritor griego Homero. Según Homero, Agamenón libra una legendaria guerra de 10 años contra Troya. Termina cuando sus soldados rompen la poderosa ciudadela escondiéndose dentro de un caballo de madera gigante, el famoso caballo de Troya. La historia de la guerra de Troya es una de las narrativas más importantes en la historia del mito y la literatura. ¿Pero es todo eso? ¿Es solo un mito? Según Homero, la guerra de Troya ocurrió hace más de 3000 años, en una época misteriosa. Sabemos poco. Desenredar estas historias y tratar de descubrir qué es la verdad frente a cuál es la historia no es una tarea fácil. El problema con estas historias es que estaban llenas de personajes que parecen potencialmente bastante reales. Reyes y guerreros que parecen posibles, pero también tenía todo tipo de criaturas mitológicas. Leemos sobre el cíclope, los gigantes de un solo ojo. Leemos sobre otro tipo de grandes monstruos, luchando contra estos héroes. Y la evidencia dura, es muy delgada en el suelo. Lugares como Troya, donde se centra el conflicto en la Ilíada, no se conocía. Era para muchos eruditos había considerado Troya para ser completamente mitológica. Dioses, monstruos, tierras míticas. Todo es un poco difícil de tragar. Entonces, ¿qué hace que la gente piense que esto realmente podría ser Agamenón? Para cuando encuentra la máscara, Schliemann ya ha pasado años obsesionado con demostrar que la Ilíada es más que una cola alta. Schliemann piensa que muchas de las famosas historias clásicas, como la Ilíada,
eran ciertas, que estaban llenas de personajes reales, no solo tipos de historias mitológicas. Así que fue evaluado para probar esto, y el primer paso de Schemin es buscar la legendaria ciudad de Troya. Durante milenios, ha habido susurros de que las ruinas de Troya están enterradas en algún lugar en el noroeste de la actual Turquía. En 1870, Schliemann comienza a excavar en un sitio llamado Histórica. Fue un montículo hecho por el hombre en el pasado. Habría estado mucho más cerca de la costa, lo que significa que tenía un buen sitio para los barcos entrantes, pero también significaba que era una muy buena posición dentro del Mediterráneo para el comercio. Así que la ubicación tiene sentido. Después de 3 años de excavación, Schliemann llega al jackpot. Descubre una ciudad perdida. Hay evidencia de destrucción y fuego, que coincidiría bien con su historia de que Troya fue saqueada por los griegos. Encuentra un grupo de objetos de alto valor, oro y otros tipos de objetos que asocia con Prílla, el rey de los troyanos, el personaje clave en la Ilíada. Es uno de los mayores hallazgos arqueológicos de todos los tiempos. El descubrimiento de Troya demostró que en realidad no era solo un lugar mitológico, sino una ciudad real que existía. Su música para los oídos de Schliemann: si Troya es real, ¿qué otros mitos podrían ser ciertos? Así que ahora que había encontrado una ubicación clave de la Ilíada, su próxima misión era encontrar a uno de los personajes en los que Simen Sirous se encontraba en Agamenón. Según Homero, después de la victoria en el asedio de Troya, Agamenón se dirige a mi hijo mayor, donde es asesinado por el amante de su esposa y enterrado por las murallas de la ciudad. Aquí es exactamente donde Schliemann encuentra la extraordinaria máscara de oro y sella su fama. Hay amigos de los medios allí porque parece que era una prueba definitiva de que el rey mitológico de los griegos durante la guerra de Troya era real, lo cual es notable porque durante décadas otros arqueólogos habían intentado y no habían podido encontrar pruebas de la guerra de Troya. Pero en el espacio de solo 3 años, Schliemann descubre tanto la ubicación central como el protagonista. Schliemann parece estar encontrando todo lo que corroboraría su historia de estas figuras míticas enterradas exactamente donde estaba pensando. ¿Schliemann es extraordinariamente afortunado, o es demasiado bueno para ser verdad? La máscara de Agamenón es diferente a todo lo descubierto antes de la antigua Grecia. Y para algunos expertos, eso era un problema en la época de Schliemann. Esto habría sido muy extraño, bueno, porque no tenemos nada como estos de la antigua Grecia. En realidad tienes que ir a Egipto para encontrar algo similar, esta máscara de oro que se colocaría sobre las cabezas del difunto. Y Schliemann no encuentra una sola máscara nunca antes vista. Encuentra 5 de ellos. Para algunas personas, eso fue demasiado. No creían que esto fuera auténtico. Pensaron que tal vez Schliemann realmente lo había forjado de alguna manera. La máscara no solo parece fuera de lugar, sino que la reputación de Schliemann era muy cuestionable. La gente tenía dudas sobre él. Saben que era muy carismático y muy ingenioso y muy apasionado por lo que estaba haciendo. Pero no siempre le creyeron necesariamente. Muchos de los objetos que ha encontrado en Troya parecen pertenecer a diferentes periodos, y parece haberlos estado armando para crear estos grupos de objetos que eran muy impresionantes. Pensó que tal vez solo inventaba historias a veces, y ha hecho algo más que girar una cola alta. Schliemann fue acusado de contrabandear parte del tesoro de Prílla y en realidad tuvo que pagar una multa debido a esto al gobierno turco. Así que no es exactamente sorprendente que algunos sospechen que Schliemann finge el descubrimiento de esta máscara. Pero hay un problema con esta acusación. Simen estaba siendo observado durante las excavaciones en Miceni por funcionarios griegos. Simen era una figura controvertida, por lo que la gente no confiaba completamente en él, y lo vigilaban todo el tiempo que estaba excavando. La mayoría de los estudiosos ahora creen que Schliemann simplemente nunca tuvo la oportunidad de deslizarse en máscaras falsas al sitio de excavación sin ser observado. Están seguros de que la máscara de Agamenón es genuinamente antigua, pero algunos todavía pensaban que algo al respecto olía. Examinado en detalle, las características nítidas, los pelos individuales de su barba y el bigote del manillar realmente hacen que la máscara de Agamenón se destaque. El aspecto de la máscara era muy diferente de las otras máscaras que se encontraron. El nivel de detalle parece fuera de lugar en algo tan antiguo.
Algunos estudiosos sugirieron que se parece más a los tipos de apariencias o apariencias de la época clásica. Así que esto es unos 700 años después de la historia de la Ilíada, alrededor del año 500 AC. Así que la acusación es que, irónicamente, parece un poco demasiado griego para algo tan viejo. La idea surgió que tal vez Simen reelaboró la máscara, visible bajo gran aumento. Hay un detalle que se destaca para los estudiosos. El bigote parece que se ha volteado. Estaba apuntando hacia arriba, pero tal vez en un punto apuntaba hacia abajo. El argumento es que Schliemann no tuvo la oportunidad de deslizarse en una falsificación, pero tal vez reelaboró el original. No estaba muy claro cómo se veía inicialmente, fue retirado de la tumba. Fue fotografiado solo unas semanas después de su descubrimiento. Así que hubo un periodo de tiempo en el que alguien podría haber alterado potencialmente la máscara. Pero hay un defecto en el argumento de que parece demasiado detallado para ser genuino. Puede ser diferente a muchos artefactos micénicos, pero su aspecto no es único. Había un recipiente para beber que se encontró con una melena, una especie de representación en el león. Y esta melena era bastante similar al bigote de barba de la máscara de Agamenón en términos del estilo. Así que esto dio apoyo, potencialmente, que la máscara de Agamenón puede haber venido de un periodo similar en el tiempo a este recipiente para beber, que finalmente ha llevado a una conclusión muy obvia. El consenso es que la máscara es real. Representa una masa que se creó en la antigüedad, en lugar de algo que se forjó mucho más tarde. Entonces, ¿es esta realmente la cara del mítico destructor de Troya, el rey Agamenón? El problema es con Schliemann. Poco es lo que parece. Tomemos su descubrimiento indiscutible de Troya. Schliemann dejó de cavar cuando encontró evidencia de un acuerdo que había sufrido un gran incendio, y cree que esto es evidencia de la guerra de Troya. Lo que no percibió en ese momento es que se habían construido asentamientos uno encima del otro, casi como un pastel de capas. Así que una vez que un asentamiento fuera abandonado siglos después, otro se construiría en la parte superior. Lo que encontró fue en realidad una ciudad mucho más antigua. La verdadera Troya de la época de la Ilíada fue excavada. Lo atravesó sin darse cuenta. Y parece que Schliemann también se equivocó en Mycenae. La tumba en la que se encontró la máscara no data de la época en que se supone que Agamenón tiene labios. La máscara fue encontrada en una tumba del Eje, y estudios recientes muestran que los micénicos dejaron de construirlos alrededor de 300 años antes de las guerras de Troya. El consenso parece ser que la máscara es un artefacto genuino, simplemente no es el rey Agamenón. Si no es Agamenón, ¿quién es el hombre detrás de la máscara de oro? Este fabuloso objeto dorado es conocido como la máscara de Agamenón. Desafortunadamente, resulta ser cientos de años demasiado para el mítico destructor de Troya. Puede que no haya sido un momento de acción, pero ciertamente era un individuo importante, tal vez incluso un rey, que fue enterrado con esta máscara de muerte. Investigaciones recientes sugieren que era una figura poderosa. Los micénicos durante la Edad del Bronce dominaron la mayor parte del Mediterráneo. Cuando se trataba de comercio, cultura y guerra, su influencia habría llegado a toda la región. En las excavaciones en ciudades micénicas, hemos encontrado una tumba de un guerrero con muchos elementos que están conectados con otras civilizaciones de la zona. Parece que este rey podría haber tenido contacto con una civilización muy poderosa y muy famosa. Hemos sido capaces de encontrar, una cabeza de la diosa Ato, que es una diosa egipcia. Y eso podría explicar de dónde los micenianos tienen la idea de esta impresionante máscara de muerte de oro en primer lugar. Así que es muy posible, por ejemplo, que los micénicos hubieran visto máscaras similares en reyes y faraones fallecidos en Egipto y pensaran que esta era una gran idea. El hecho de que esta máscara no sea la cara de Agamenón no la hace menos notable o menos importante. Y el verdadero Agamenón podría incluso ser un descendiente de este hombre. Troy resultó ser real. ¿Por qué no Agamenón?